Muy bien, el día de hoy estamos haciendo un video para los alumnos de cuarto año de secundaria del Colegio Mancio Varona, que tiene que ver con respecto a la continuación del sistema muscular. Habíamos dicho que los tres tipos de tejido muscular era el tejido muscular estriado esquelético, el tejido muscular estriado cardíaco y el tejido muscular liso. Eso ya se vio. Muy bien, el día de hoy vamos a hablar con respecto a la composición del músculo. El músculo básicamente está formada por proteínas en un 20%, de las cuales son proteínas contráctiles como la actina y la miosina, siendo la miosina la proteína más abundante del músculo, y en segundo lugar es la actina. En las proteínas estructurales tenemos la nebulina, la miomesina y la distrofina. Mientras que la proteína reguladora, estaba mencionando ahí a la famosa calmodulina, que es exclusiva del tejido muscular liso. Algunos consideran que la calmodulina obviamente sería la que fije el calcio en el tejido muscular liso. Tenemos agua en un 70%, glucógeno en un 4%. Recuerda que el glucógeno es un polisacario de reserva animal. Contiene ADN, ARN, mioglobina, triglicéridos en un 9%. Y tenemos como sustancias que van a dar la energía para la contracción muscular, como el ATP, el adenosín-trifosfato y la fosfocreatina, que lo encontramos, por ejemplo, en el pescado. Recuerden que la fosfocreatina, el grupo fosfato, se une básicamente al ADP para formar ATP, mientras que la creatina se degrada a creatinina, que básicamente se va a eliminar a través de la orina. Un aumento de la creatinina básicamente indicaría lo que es la falla renal. Fisiología de la contracción muscular. Vemos allí la unión neuromuscular. La unión neuromuscular básicamente es la unión de una fibra muscular, mírenme, una fibra muscular con una neurona motora. La unión de una fibra muscular con la unión de una neurona motora constituye la unión neuromuscular, ¿no? Vemos allí cómo se une básicamente la neurona motora con la fibra muscular. En cambio, una unidad motora es básicamente la unión, miren acá, de, básicamente es la unión de, de, de una neurona muscular, de una neurona, básicamente una motoneurona, con muchas fibras musculares, ¿de acuerdo? Entonces vamos a ver que la unidad motora es la unión de una neurona motora con muchas fibras musculares, ¿muy bien? Ahora, con respecto a la contracción, vamos a decir lo siguiente, ¿no? El impulso nervioso básicamente ingresa, mírenme, por el botón terminal, ¿sí? Y luego atraviesa básicamente y llega al sarcolema. Del sarcolema pasa por el túbulo T, ¿de acuerdo? Llega por el túbulo T el impulso nervioso, ahí está. Y cuando llega aquí prácticamente el retículo sarcoplásmico, ahí está, va a liberar el calcio a este espacio, ¿de acuerdo? Muy bien. ¿Quién capta el calcio? Hemos dicho que el calcio es captado ¿por quién? Por la troponina C. Ahí está, que está en los filamentos delgados de actina, lo capta. Y es ahí en ese momento cuando la miosina se une básicamente a la actina, ¿de acuerdo? Para formar unos puentes que se llaman los puentes cruzados. Muy bien. Ya con el ATP, esto se va a cerrar. Bueno, entonces esto se cierra, miren acá se une, ¿sí? Se une básicamente y se inicia lo que es la contracción muscular. Hay que recordar que cuando ocurre este movimiento, la actina básicamente desplaza a los miofilamentos de miosina, y es lo que está acá. La actina se desplaza sobre los movimientos de miosina. Entonces hemos dicho que para que exista obviamente una contracción muscular tiene que haber el impulso nervioso, tiene que haber calcio y tiene que haber ATP. Ahí está. Entonces el impulso nervioso ingresa, mírenme, por la neurona motora que llega al botón terminal. ¿De acuerdo? Ahora, en el botón terminal sigue, ya por el sarcolema, ingresa por el túbulo T, ahí está, y básicamente el retículo sarcoplásmico libera el calcio por este estímulo. Ya este calcio en este medio es captado por la troponina C, que se encuentra en los miofilamentos delgados de actina, y en ese momento la miosina se une, formando los famosos puentes cruzados. Luego el ATP va a hacer que esto se contraiga, ¿no? Por lo tanto, miren acá la unión, al jalar esto, es decir, se va a dar lo siguiente, los miofilamentos delgados de actina van a desplazar aquí a los miofilamentos gruesos de miosina y se da la contracción. Obviamente la banda que desaparece en una contracción muscular se llama la banda H o de Hemsen. Muy bien, esto es la contracción, pero cuando se da una relajación, cuando prácticamente ya
todo regresa a su posición original. Es decir, el retículo sarcoplámico, mírenme, recapta el calcio, recupera el calcio a su estructura, mírenme, y todo regresa a su normalidad. La actina retorna a su posición, finaliza la contracción y finalmente ocurre lo que es la relajación muscular, ¿no? Entonces, básicamente la relajación muscular se da por la recaptación del calcio, ¿no? Por el retículo endoplasmático liso, también llamado retículo sarcoplásmico, ¿no? Y todo vuelve a su normalidad. Bien, sigamos. Muy bien, tipo de contracción. Existe una contracción isométrica que básicamente es acortamiento mínimo del músculo, es decir, conserva casi la misma longitud, pero aumenta su tensión. ¿De acuerdo? Entonces la contracción isométrica, acortamiento mínimo del músculo, es decir, conserva casi su misma longitud, pero aumenta su tensión. En este caso, si hay gasto de energía, ejemplo, llevar libros con los brazos extendidos. En cambio, la contracción isotónica, el músculo se acorta si hay movimiento, pero su tensión se mantiene constante si hay gasto de energía. Mientras que la contracción espasmódica es una respuesta rápida y sacudida a un estímulo. ¿De acuerdo? Hay que recordar lo siguiente, que existen además periodos de contracción. Existen el periodo de latencia, donde básicamente es el lapso entre la aplicación del estímulo y el comienzo de contracción. El periodo de contracción depende de la contractibilidad muscular y el periodo de relajación depende de la elasticidad. Músculos importantes, habíamos mencionado el sartorio como el músculo más largo del cuerpo, ahí está, es el músculo del sastre. El músculo del estapedio es el músculo más pequeño del cuerpo insertado al estribo. El frontal es el que arruga la frente. El superciliar o prócer es el que cierra el entrecejo. El músculo occipital tira el cuero cabelludo hacia atrás. El músculo temporal es un músculo de la sien. Músculo orbicular de los ojos es el músculo del guiño. El músculo orbicular de la boca es el músculo del beso. El cigomático mayor, músculo de la alegría, 60%. Músculo triangular de los labios, también se le considera que es el músculo de la tristeza. El diafragma es el principal músculo de la inspiración. El 70% es realizado por él. La nuca, el trapecio para escalar y también tenemos el esplenio. ¿Cuáles serían los músculos de la prensa abdominal? Bueno, principalmente los músculos de la prensa abdominal sirven para defecar, para orinar, incluso para el parto. Son los siguientes: traverso del abdomen, recto anterior, piramidal, oblicuo mayor externo y oblicuo menor interno. El escroto presenta básicamente, la bolsa escrotal presenta un músculo muy importante que se llama cremaster, ¿no? Incluso podemos mencionar ahí una estructura llamada pata de ganso, que está formada por tres músculos: recto interno, sartorio y semitendinoso, ¿no? Recuerden que al recto interno también se le llama gracia. Entonces repetimos, la pata de ganso está formada por el recto interno, el sartorio y el semitendinoso. Músculo del muslo. Tenemos ahí los más importantes: el tensor de la fascia lata, sirve para pararse en un solo pie. El iliosoas, el psoas ilíaco, es el que inicia la marcha. El glúteo mayor, sirve para ese extensor del fémur. Y los músculos de la lengua son 17. Tenemos un impar, que es el lingual superior. El geniogloso y el estilogloso retrae la lengua. Y el músculo de la pierna sería el tibial anterior, ¿no? También encontramos en la pierna los gemelos, también llamados gastrocnemios, y el sóleo, que tiene forma de suela de zapato. Los gemelos y el sóleo son los músculos del salte de la marcha. Tenemos ahí los músculos de la cabeza, muy importantes: músculo depresor de la ceja, músculo orbicular de los ojos, ahí está, músculo elevador del labio superior, músculo cigomático menor y músculo risorio de Santorini. Tenemos acá el músculo depresor del ángulo de la boca, ¿sí? Muy bien. Si acá está el músculo cigomático menor, acá estaría el músculo cigomático mayor. ¿Ya? ¿Listo? En los músculos del cuello vamos a ver, por ejemplo, el famoso, el músculo esternocleidomastoideo, que es el músculo más largo, mírenme, del cuello. ¿Ya? También encontramos los escalenos, músculo escaleno anterior, músculo escaleno medio, y también encontramos otro músculo de la espalda llamado el trapecio. En los músculos del tórax encontramos los más importantes: el músculo pectoral mayor, aquí está, músculo pectoral mayor, ahí está. Tenemos los serratos, el músculo serrato mayor y el músculo dorsal ancho. Músculo de la prensa abdominal, ya lo había mencionado. Tenemos el músculo oblicuo externo, el músculo recto abdominal, el músculo traverso abdominal y el músculo oblicuo interno.
Músculo del miembro superior. Encontramos aquí, mírenme, el músculo deltoides, que es abductor. Te permite levantar el brazo hasta los 90 grados. Músculo deltoides. El bíceps braquial, el que forma el punche. El músculo braquial radial. El músculo flexor radial del carpo. Y tenemos también acá el músculo flexor superficial de los dedos. En cuanto a los músculos del miembro inferior, tenemos allí los más importantes en la parte anterior. Tenemos acá el tibial anterior, ahí estamos. Y en la parte posterior, vamos a ver algunos músculos importantes, los gemelos, también llamados gastrocnemios, ahí está. Los gemelos o gastrocnemios, ¿no? Son músculos que algunos los conocen como, bueno, gemelos. Y juntamente tenemos acá el tendón de los gemelos, también llamado tendón de los gemelos, ¿de acuerdo? Entonces, aquí vemos aquí a los costaditos un músculo llamado sóleo, que tiene forma de suela de zapato, ¿sí? Y justamente esta unión de los gemelos con estos músculos sóleos lo conocen como tríceps sural, ¿de acuerdo? Tríceps sural. Y este tendón que los une se llama tendón de Aquiles. Ahí está, ¿sí? Muy bien. Entonces, recordemos lo siguiente un momentito, que los músculos de la presa abdominal son músculos que te permiten defecar, te permiten misionar incluso para el momento del parto. Y son los siguientes, ¿no? Músculo oblicuo externo, músculo oblicuo interno, músculo de la prensa abdominal y los músculos rectos anteriores. Recordar algo muy importante, que en el músculo del tórax encontramos los pectorales, el músculo pectoral mayor, también existe el pectoral menor, pero aquí se ven los músculos serrato mayor, miren, y el músculo dorsal ancho. No se olviden, eso es muy, pero muy importante. Bien, y también una pregunta que puede ser típico de examen es los músculos, ¿cuál es el músculo más largo del cuello, no? En el músculo más largo del cuello sería el músculo esternocleidomastoideo. Como vemos allí, este músculo esternocleidomastoideo se le llama así porque externo, porque se une al esternón, cleido, porque se une o pasa directamente, mírame, está muy unido en lo que es la clavícula, y mastoideo porque se une en la porción inferior del apófisis mastoide del hueso temporal. ¿Ya? Entonces, por eso le llaman músculo externo cleidomastoideo. ¿Ya? Externo porque se une al esternón, cleido por la clavícula, y mastoideo, no se olviden, porque se une al apófisis mastoide del hueso temporal. Ahí está. A nivel del cuello también tenemos los músculos suprayoideos y los músculos infrayoideos. ¿Ya? Muy bien. En los músculos de la cabeza ya lo hemos mencionado claramente. Tenemos el músculo, lo más importante es el músculo orbicular de los ojos. Es el músculo del guiño, ya lo había mencionado. ¿Sí? Tenemos el músculo cigomático menor y el músculo cigomático mayor. Recuerden que el cigomático mayor se le considera como el músculo de la alegría. El risorio de Santorini también está relacionado con la risa. Y faltaría hablar también del músculo bucinador, que es muy importante para tocar instrumentos de viento, ¿de acuerdo? Como la flauta, la trompeta, incluso otros instrumentos de viento. ¿Ya? Muy bien. Recuerden que el músculo orbicular de la boca, algunos lo consideran que es el músculo del beso, ¿no? Cuando te pregunten cuál es el músculo del beso, lo consideran al músculo orbicular de la boca, que son estos músculos. Es un músculo anular, ¿de acuerdo? Al igual que el músculo orbicular de los ojos, también son músculos anulares, igual que el músculo orbicular de los labios. ¿Ya?